Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video educativo. En este momento vamos a hablar acerca de la cefalea o el dolor de cabeza y eso cómo me afecta a mis enfermedades de riesgo cardiovascular. Entonces, en cuanto a cefalea, tenemos que hacer una diferenciación. Lo primero es que la cefalea es un dolor, una molestia, una pesadez o un cansancio. Mire todas las características que tiene que tener esa cefalea, que se ubica entre el canto del ojo externo y el conducto auditivo, ¿sí? O sea, sería entre el oído y este canto del ojo, ¿sí? O sea, de esta línea hacia arriba es dolor de cabeza, de esta línea hacia abajo sería dolor craneofacial. Entonces hay que saber qué hay dentro de una cabeza. Mire que en una cabeza a grandes rasgos tenemos el cráneo, que es un hueso, es duro, no tiene por dónde soltar la presión, y tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo, tenemos el tálamo, los cuerpos callosos, tenemos el bulbo raquídeo, tenemos la médula espinal, tenemos la columna. Miren que es una estructura muy importante y muy cerrada, y de ahí vienen casi todos los problemas por los que generalmente nos duele la cabeza, ¿sí? Y por eso cuando tenemos una lesión acá, no queda otra opción sino empezar a intervenir precisamente cráneo para liberar algo de la presión que se genera acá. Otra cosa que me genera dolor es los nervios. Entonces, miren que hay diferentes nervios que afectan en el dolor de cabeza, y por eso hay personas que dicen que le duele solo la parte posterior de la cabeza porque tiene alguna lesión o se excitó este nervio occipital o este famoso trigémino, y por eso hay personas que dicen que le duele la cabeza solo este lugar. Hay personas que hablan de dolor en el ojo, en la frente o en este sector de la nariz solamente cuando tienen esos dolores, y hay gente que le duele hasta la boca. Mire que aquí está el famoso nervio trigémino, ¿sí? Y acá viene este núcleo, y por eso una lesión también a nivel de estos huesos en la vejez, desgastes, ese tipo de cosas también me puede generar esos dolores, ¿sí? Viene también el nervio vago, que ese nervio es supremamente importante, es el más largo que nosotros tenemos, pasa por corazón, por pulmones, por intestinos, o sea, es realmente muy largo, y por eso también tenemos sintomatología en esos lugares. La masa encefálica, como lo ven acá, no duele, sino que lo que generan los dolores pues son esos nervios, ¿cierto? Y sobre todo en la migraña hablamos del quinto, séptimo, noveno y décimo. ¿Y cuáles son? Mire, trigémino, facial, glosofaringio, y tenemos el vago, ¿cierto? Entonces mire que esos son los que generalmente más interfieren en el dolor de cabeza. También tenemos los huesos, las cervicales, las meninges, las arterias, las venas y los músculos. Ya habíamos tenido educación en dislipidemia, y saben que la dislipidemia va a afectar precisamente este sistema vascular. Mire la vascularización que podemos ver acá. Tenemos las carotidias, tenemos las arterias vertebrales, y si yo tengo una oclusión por una dislipidemia severa en estos sitios, me puede generar precisamente también dolor, y eso por eso a muchos pacientes que tienen problemas de migraña severas a veces les mandan la ecografía de cuello. No tengan miedo, siempre háganle caso a los médicos que les están evaluando las patologías, porque a pesar de que ustedes no entiendan por qué si me duele la cabeza me mandan un examen de cuello, el médico puede estar pensando en una lesión en este sitio, y precisamente por eso lo está haciendo. Si yo tengo menos cantidad de sangre acá, entonces eso me puede generar dolor, me puede generar ese sueño, me puede generar dificultad para pensar. O sea, dependiendo de lo que ustedes le digan al médico, ese médico va a tomar decisiones, ¿sí?
Los músculos obviamente van a afectar. Mire que muchas personas que tienen dolores de cabeza hablan del dolor que sienten desde la cabeza al hombro y a la parte trasera de la espalda. Entonces nosotros en esta región donde tenemos este músculo que se llama el trapecio, mire cómo va el trapecio, ¿sí? Entonces por eso cuando yo tengo ese estrés, esa ansiedad, ese mal dormir, porque tengo 3 almohadas en las que subo mi cabeza, cuando hago un movimiento inadecuado, sufro un latigazo, al haber tenido un accidente, eso me puede inflamar esto, me va a inflamar un nervio y también eso puede generarme ese dolor de cabeza, ¿sí? Hay unos neurotransmisores que afectan ahí. Por cuestión de tiempo pues obviamente no los vamos a enseñar, pero hay que tener presente que sí existen unos marcadores químicos que me van a generar ese dolor de cabeza, y en gran medida lo que se produce es una vasodilatación que conlleva, después de una cascada química, que me venga el dolor de cabeza, ¿sí? En la epidemiología, cuando hablamos de dolor, el dolor de cabeza es uno de los más comunes dolores que se presenta, seguido por el dolor de espalda, dolor de rodillas y dolor de piernas, basado en este Estudio Nacional del Dolor del 2008. Y se habla, en cuanto a dolores de cabeza y de cefaleas, se habla de unas cefaleas primarias y unas cefaleas secundarias. Entonces en las cefaleas primarias tenemos la migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos. Cuando afecta a los nervios tenemos la hemicrania paroxística, hablamos del nervio trigémino por ejemplo, la cefalea primaria punzante, que es como sentir un chuzo, primaria de la tos, cuando tosemos y nos da dolor de cabeza, asociada al ejercicio, no hay que explicarlo, asociada a la actividad sexual, no hay que explicarlo, se explica solo. Cefalea crónica diaria, la pobre persona que todo el tiempo tiene cefalea, y esa es la cefalea como enfermedad. Generalmente nosotros pensamos que es esto, los dolores de cabeza, y por eso es que venimos a consultar sin tener presente que lo más común son las primarias. Y tenemos alteración estructural, toxicidad o metabólica. Entonces, traumatismo craneoencefálico, de lógica, un golpe me va a hacer doler la cabeza. Un traumatismo vascular, ya hablamos de la dislipidemia, hemos hablado de la glicemia, hemos hablado de la presión. Todo esto me va a afectar, ¿sí? Trastornos intracraneales no vasculares, una malformación, una infección. Hay muchas personas que por infecciones intestinales, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, si tengo una gripa, si tengo una faringitis, si tengo una amigdalitis, lógicamente me puede doler la cabeza. Ingesta o supresión de sustancias. No pensemos solamente en sustancias psicoactivas, sino pensemos en licor, pensemos en cualquier otro medicamento. De hecho, cualquier sustancia me puede generar en exceso un dolor de cabeza. Trastornos metabólicos y homeostasis, ya hemos hablado de metabolismo en otros videos. Alteración del cráneo o de la cara y un trastorno psiquiátrico. Mire que ese sería el dolor de cabeza como síntoma. Entonces por eso muchas veces los médicos empiezan a depurar cada una de estas cosas, ¿sí? Esto es muy importante y son los signos de alarma cuando yo tengo dolores de cabeza. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Que el inicio es súbito y muy fuerte. Mire lo que dice acá: la peor cefalea de toda su vida, el peor dolor de cabeza de mi vida, tengo que ir a buscar un médico. Que yo nunca haya tenido dolor de cabeza y que sea el primer dolor de cabeza y sea supremamente fuerte, voy a buscar un médico. Que sea cada vez más fuerte y que empeore con las horas, las semanas, los días. Que empiece yo a tener, por ejemplo, pérdida de la fuerza en las extremidades, que empiece a tener visión borrosa, que empiece a hablar incoherencias. Eso es cambio en las características clínicas. Tengo anormalidad en el examen neurológico, como les dije ahorita. Empezar a hablar incoherencias, hay personas que ven, por ejemplo, como una imagen difusa de las personas. Eso puede ser
una normalidad. La fiebre y el dolor de cabeza debe ser evaluado por un médico. Un vómito antes del dolor, no tener ningún otro síntoma sino eso, vomita y dolor de cabeza que no se quita, eso no es normal, lo tiene que evaluar un médico. Que me dé dolor de cabeza cuando yo me agacho, me acuesto, me levanto o alzo pesos o toso, mire que son muy específicos. Que yo me acueste con dolor de cabeza y me levante con dolor de cabeza, eso no es normal, muchachos, hay que consultar con un médico. Que yo tenga cáncer, VIH, esté inmunosuprimido, esté anticoagulado, tenga diabetes y nunca se me quita el dolor de cabeza, tengo que buscar médico. Cuando me empiezan los dolores después de los 50 o 55 años, hay que evaluar que no esté pesando nada en cráneo o que tengamos otra patología asociada que nos esté generando ese dolor. Mire que es un signo de alarma importante. Cuando yo me toque una parte de la cabeza y me duela dentro de la cabeza, eso no es para nada normal. O que yo sea una persona joven y que tenga precisamente ese dolor, esa sensación de quemón, ese picazón en el trigémino. Ya les mostré por dónde iba el trigémino. Todo eso es para consultar con un médico, por favor, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer antes de cualquier cosa? Pues empezar a mirar si yo de pronto no tengo la presión alta, que no tenga la glicemia alta, el azúcar alta, que no tenga los colesteroles altos. Mire que unos triglicéridos altos pueden generar dolor de cabeza. Tengo que mirar el estrés, la ansiedad. Puedo tener cambios hormonales, puede ser el hambre, la fatiga, no dormir o vivir durmiendo, un desorden emocional. Todo esto lo podemos evaluar y ir a buscar a un médico, comentarle siempre al médico, decir absolutamente todo para podernos ayudar, ¿sí? Recuerden que por eso existe el dicho de que al sacerdote y al médico se le debe decir todo, ¿ok? También podemos mirar el medio en el que estamos viviendo, la luz muy fuerte, los olores fuertes, en el tipo de lugar donde estamos, los alimentos como chocolates, zumos, helados y salsas, el tabaco, el cigarrillo, los potenciadores de sabor que están en los productos de paqueticos, los alérgenos que son polen, polvo, caspa de los animales, pelusa de la ropa, frío y hay muchísimos más, pero esos son los más básicos, y algunas bebidas. Entonces miren que ahí tenemos claramente los indicadores que me pueden desencadenar pues esos dolores de cabeza. Recuerden que en las actividades educativas tenemos mucha más información y seguimos ahondando pues en los temas, ¿ok? Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.